Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento, especialmente en el fascinante universo de las series turcas. Me emociona muchísimo compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes más candentes y por supuesto mis análisis y opiniones personales. Y hoy prepárense, que el tema que nos convoca es de esos que encienden debates y despiertan la curiosidad, la misteriosa ausencia de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Como bien saben, Demet ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su belleza y por supuesto, su innegable talento actoral. Desde sus primeros roles, Demet demostró que tenía algo especial, una chispa que la diferenciaba del resto. Y por supuesto, su ascenso a la fama fue meteórico. Hoy en día, es una de las actrices más cotizadas, con una legión de seguidores fieles y una carrera en constante ascenso. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo el escrutinio constante, la curiosidad desmedida y, a veces, la intromisión en la vida privada. Y es precisamente en este contexto donde surge el tema que hoy nos ocupa, la notable ausencia de Demet Özdemir en eventos sociales, en estrenos, en fiestas glamurosas, y, lo más llamativo, la ausencia de la compañía de alguien que en su momento fue muy importante en su vida, Can Yaman. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay algo más detrás de esta aparente evasión? ¿Es simplemente una coincidencia o hay un velo de misterio que cubre la situación? Hoy nos adentraremos en este enigma, desentrañando cada detalle, analizando las posibles causas y, por supuesto, compartiendo mis propias reflexiones sobre este tema que ha generado tanta especulación entre los fanáticos y los medios. Así que preparen sus snacks, sus bebidas favoritas, relájense y prepárense para una conversación intensa y llena de información. Y antes de comenzar, para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Les invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí, en este espacio, nos mantenemos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, del entretenimiento y de la farándula. Así, siempre estarán al día con todo lo que ocurre. *** El fenómeno Erkenci y la química innegable ***. Para entender completamente la situación actual, es fundamental retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional. La historia de amor, las situaciones cómicas y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas, cautivaron a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural con millones de fanáticos que seguían cada episodio, cada publicación en redes sociales y cada paso de los actores en la vida real. Demet Özdemir interpretó a Sanem, una joven soñadora y trabajadora que se enamora de Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo de éxito. La relación entre ambos personajes, llena de altibajos, secretos y momentos románticos, fue el corazón de la serie. Y por supuesto, la química entre Demet y Can Yaman en pantalla era palpable, evidente y, para muchos, irresistible. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un impacto cultural significativo. Erkenci se convirtió en un fenómeno de redes sociales, con millones de mensajes, comentarios y publicaciones de los fanáticos. Los personajes de Sanem y Can Divit se convirtieron en íconos, y la serie impulsó la popularidad de ambos actores a niveles estratosféricos. *** La esperanza de los fanáticos y los rumores crecientes ***. Con el éxito de Erkenci, los fanáticos comenzaron a fantasear con la posibilidad de que la química entre Demet y Can Yaman fuera real, traspasando la pantalla y convirtiéndose en una relación romántica en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos editadas y especulaciones sobre un posible romance entre los actores. Los medios de comunicación, por su parte, también se hicieron eco de estos rumores. Los paparazzi comenzaron a seguir a los actores, capturando imágenes de ellos juntos en eventos, cenas y momentos de ocio. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales se analizaba minuciosamente en busca de indicios de una relación. Demet y Can, por su parte, mantuvieron un discreto silencio sobre el tema. Nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, pero tampoco la negaron de forma tajante. Esta ambigüedad, por supuesto, alimentó aún más las esperanzas de los fanáticos y generó una expectativa constante. Los seguidores de la serie soñaban con verlos juntos, con que su amor en la ficción se convirtiera en una realidad. Esta etapa fue mágica para los fans.
Vivieron cada interacción entre Demet y Can con entusiasmo, analizando cada detalle, cada guiño, cada momento de complicidad. La esperanza era tangible y la idea de que Cupido hubiera hecho de las suyas en el set de grabación era una posibilidad que emocionaba a todos. *** El distanciamiento y las primeras señales de alerta ***. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento y en la vida misma, la realidad a veces no coincide con las expectativas. Con el tiempo y sin una confirmación oficial de romance, las cosas comenzaron a cambiar. Los rumores sobre roces entre Demet y Can Yaman se hicieron más fuertes. Se decía que había tensiones en el set, diferencias de opinión y, en general, un distanciamiento entre los actores. Las fotos juntos, las interacciones en redes sociales y las apariciones públicas disminuyeron notablemente. Los fanáticos que habían seguido con entusiasmo cada paso de la posible pareja, comenzaron a notar las señales de alerta. La falta de fotos juntos, la ausencia de comentarios cariñosos en redes sociales y la falta de interacción en eventos públicos generaron preocupación y dudas. Las especulaciones sobre una posible ruptura, o al menos un distanciamiento, comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, alimentando la curiosidad de los seguidores y generando un ambiente de incertidumbre. *** La ausencia notoria y las preguntas sin respuesta ***. Y llegamos al presente. Demet Özdemir, ahora soltera, ha estado evitando, o eso parece, los eventos sociales a los que antes sí asistía con regularidad. Y la ausencia más notoria es la de Can Yaman. No se les ha visto juntos ni en fotos, ni en eventos, ni en ningún lugar público. Esta ausencia, por supuesto, ha desatado una serie de preguntas, de hipótesis y de especulaciones sobre lo que realmente está pasando. ¿Por qué Demet está evitando las fiestas? ¿Es porque ya no tiene interés en estas reuniones? ¿O es que, tal vez, hay algo más profundo detrás de esta decisión? ¿Está evitando encontrarse con alguien? ¿Está evitando hablar sobre alguien? La ausencia de Demet en eventos sociales, especialmente sin la compañía de Can Yaman, ha generado un gran interés mediático y ha provocado un torrente de especulaciones por parte de los fanáticos. La prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha puesto sus ojos en Demet, buscando respuestas a este misterio. ***. Las teorías que circulan en Internet. Un análisis profundo ***. Las teorías que circulan en Internet son diversas y variadas. Algunas son más plausibles que otras, y algunas están basadas en simples suposiciones. Sin embargo, es importante analizar cada una de ellas para comprender mejor la situación. Enfoque en el trabajo ***. Una de las teorías más comunes es que Demet simplemente está enfocada en su trabajo. Recordemos que es una actriz muy talentosa y exitosa, con varios proyectos en marcha. Es posible que esté dedicando todo su tiempo y energía a su carrera, y que las fiestas y los eventos sociales no sean su prioridad en este momento. Esta es una explicación plausible, claro. Muchas veces los artistas, cuando están inmersos en un proyecto, prefieren aislarse un poco para concentrarse en su trabajo. La industria del entretenimiento es exigente y requiere dedicación constante. Los rodajes, las promociones y los compromisos laborales pueden ser muy demandantes, y es comprensible que Demet quiera enfocarse en su carrera profesional. Una relación fallida Otra teoría, y esta es un poco más jugosa, es que Demet y Can Yaman, a pesar de no haber confirmado nunca una relación formal, sí tuvieron algo especial. Y por alguna razón, esa relación no funcionó. Las causas pueden ser muchas: diferencias en sus personalidades, agendas incompatibles, o simplemente que el amor se acabó. Sea cual sea el motivo, la ruptura o el distanciamiento podría ser la razón por la cual Demet evita encontrarse con Can Yaman en eventos públicos. Esta teoría se basa en la idea de que, tras una ruptura, es común que las personas necesiten tiempo y espacio para sanar y evitar situaciones que puedan resultar incómodas. Protección de la privacidad También está la posibilidad de que Demet esté intentando proteger su privacidad. La fama, a veces, puede ser abrumadora. Los paparazzi están constantemente persiguiéndote, los fans quieren saberlo todo, y es muy difícil mantener la vida privada lejos del ojo público. Es posible que Demet, cansada de la presión mediática y de las especulaciones sobre su vida personal, haya decidido tomarse un tiempo para ella, para disfrutar de su vida sin tener que dar explicaciones a nadie.
La constante exposición mediática puede ser agotadora, y es comprensible que Demet quiera proteger su intimidad y mantener su vida personal alejada de los focos. Nuevos proyectos y nuevos horizontes Otra posibilidad es que Demet esté enfocada en nuevos proyectos y quiera evitar cualquier distracción que pueda interferir con su trabajo. Tal vez esté filmando una nueva serie, preparando una película o trabajando en algún proyecto publicitario. La dedicación que requiere un nuevo proyecto puede ser total, y Demet podría querer evitar cualquier contacto con el mundo exterior para concentrarse en su trabajo. Decisión personal y autenticidad Finalmente, y quizás la teoría más sencilla y plausible, es que Demet simplemente ha decidido priorizar su bienestar y autenticidad. Tal vez ya no se siente cómoda en ciertos eventos sociales, o tal vez ha decidido dejar de lado las expectativas y las presiones del mundo del espectáculo. Esta teoría se basa en la idea de que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a vivir su vida de la forma que considere más adecuada. El silencio de Demet, una estrategia o una elección personal. Demet Özdemir es conocida por ser una persona bastante reservada. No suele hablar de su vida privada con la prensa, ni tampoco en redes sociales. Esto, por un lado, es entendible. No todos los famosos tienen la obligación de compartir todo lo que hacen, ni tampoco de responder a las preguntas indiscretas de los medios. La privacidad es un derecho fundamental, y cada persona tiene derecho a decidir qué quiere compartir con el mundo y qué prefiere mantener en privado. Sin embargo, su silencio ha alimentado aún más las especulaciones. Si ella dijera algo, aunque sea para desmentir o confirmar, podría calmar un poco las aguas. Pero hasta ahora, Demet ha optado por el silencio. El silencio de Demet puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos podrían verlo como una estrategia para mantener el misterio y generar más atención mediática. Otros podrían interpretarlo como una forma de proteger su privacidad y evitar entrar en detalles sobre su vida personal. Y por supuesto, también está la posibilidad de que simplemente no quiera hablar sobre el tema y prefiera mantener su vida privada alejada del ojo público. Es importante respetar su decisión. No todos los famosos están obligados a compartir su vida con el público, y cada persona tiene derecho a decidir qué quiere revelar y qué prefiere mantener en secreto. El papel de Can Yaman en esta ecuación. Es imposible hablar de la ausencia de Demet sin mencionar a Can Yaman. El actor que compartió con Demet la pantalla y aparentemente algo más, también ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, es evidente que su relación con Demet, o la falta de ella, es un factor clave en esta situación. Can Yaman, al igual que Demet, es una figura muy popular y mediática. Sus proyectos, sus apariciones públicas y sus relaciones sentimentales son objeto de gran interés. El hecho de que no se les haya visto juntos en eventos públicos, ni se les haya relacionado en ningún contexto, es un indicio de que algo ha cambiado en su relación. La ausencia de Can Yaman en la vida de Demet, o la aparente falta de contacto entre ambos, es uno de los puntos centrales de este misterio. ¿Se han distanciado por decisión propia? ¿Ha habido algún conflicto entre ellos? ¿Simplemente han decidido seguir caminos diferentes? Solo ellos dos conocen la verdad. Y por el momento parece que no tienen intención de revelarla. Respeto a la privacidad y a las decisiones personales. En última instancia, es fundamental respetar la privacidad de Demet Özdemir y las decisiones que tome en su vida. Independientemente de lo que haya sucedido entre ella y Can Yaman, es su derecho decidir qué quiere compartir con el mundo y qué prefiere mantener en privado. La fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad y una gran presión mediática. Los famosos a menudo se ven obligados a lidiar con la intromisión en su vida privada, con los rumores y con las especulaciones. Es importante recordar que son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Es fundamental, como seguidores y admiradores, respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. La especulación y el análisis son comprensibles, pero siempre desde el respeto y sin faltarle el respeto a nadie. Conclusiones. Un misterio aún por resolver. En definitiva, la ausencia de Demet Özdemir en fiestas y eventos sociales sin Can Yaman es un misterio que, por el momento, no tiene una respuesta clara. Las razones pueden ser muchas, y solo el tiempo dirá cuál es la verdad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actriz,
admirando su talento y su belleza, y respetando sus decisiones. Podemos analizar, especular y comentar sobre el tema, pero siempre desde el respeto y la prudencia. La vida de las celebridades es compleja y, a menudo, llena de secretos. La intimidad es un derecho que debemos respetar, y la privacidad es un valor que debemos proteger. *** Mi opinión personal y el futuro de Demet ***. En mi opinión, creo que Demet es una mujer talentosa, fuerte e independiente. Ha demostrado a lo largo de su carrera que sabe tomar sus propias decisiones y que no se deja influenciar fácilmente. Creo que es probable que su ausencia en eventos sociales esté relacionada con su deseo de proteger su privacidad y de concentrarse en su trabajo. Es posible que tras una relación mediática y un éxito arrollador, haya decidido tomarse un tiempo para sí misma, para reflexionar y para recargar energías. Independientemente de las razones detrás de su ausencia, le deseo lo mejor a Demet en el futuro. Espero que siga cosechando éxitos en su carrera, que encuentre la felicidad en su vida personal y que siga brillando con su talento y su carisma. El futuro de Demet Özdemir es prometedor. Con su talento, su belleza y su carisma, está destinada a seguir conquistando corazones y a dejar una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. ***, tu opinión importa, ***. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can Yaman tuvieron una relación? ¿Por qué creen que ella está evitando los eventos sociales? ¿Qué opinan sobre su silencio? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus puntos de vista. La conversación está abierta. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así, estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.